uno de los propósitos de esta reunión, además de convivir juntos con nuestros hermanos de Atoyac y todos los que se conecten, pues es compartir también un mensaje, una palabra para los jóvenes, aunque esta palabra pues es para todos, es palabra de Dios. Y el pastor José me comentaba que han estado estudiando acerca de los temas de la Biblia y que pues este sábado tocaría acerca de Enoc, ¿verdad? No sé si alguien ha escuchado de Enoc, este personaje bíblico que está en el libro de Génesis, pero si no, pues hoy vamos a platicar un poquito de Enoc, ¿verdad? Sé que estuvieron hablando ya el sábado pasado, no sé, de Caín y Abel, entonces hoy toca Enoc. Y les voy a pedir, amigos, hermanos, que estén ahí en sus Biblias mirando los textos. Yo aquí los voy a estar leyendo también, pero vayan checándolos en su Biblia, poniendo atención, inclusive tomando notas, si les parece bien, porque hay algunos puntos muy importantes que nos van a ser de gran bendición. Tomen nota de qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en Génesis capítulo 5, y vamos a leer de los versos 18 al 24. Génesis 5, 18 al 24. Ya lo tengo aquí listo, y dice la palabra: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí estamos viendo primero quién es el papá o el padre de Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Wow, ¿verdad? ¿Cuántos años podían vivir aquellos hombres en aquellos tiempos, ¿verdad? Y dice el verso 20: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, este es un personaje, Enoc. A mí desde hace mucho tiempo que yo había estado leyendo de Enoc, o lo leí aquí en el libro de Génesis, me llamó mucho la atención. Yo le platicaba al pastor José que cuando me dijo que hablara de Enoc, le dije, a mí me gusta mucho el personaje de Enoc, aunque la Biblia realmente no habla mucho de Enoc en el sentido de números de versículos. Hay muy pocos, 3 versículos, me parece, tres pasajes de la Biblia que hablan de Enoc, pero hay mucho que aprender de Enoc, muchísimo, y hay muchos temas y muchas predicaciones acerca de Enoc, porque realmente hay mucho que aprender de Enoc. Y quisiera pues primero darles algunos detalles interesantes de Enoc, ¿sí? Bueno, pues Enoc fue la 7ª generación de Adán, ¿verdad? Todos sabemos quién es Adán, ¿verdad? El primer hombre creado por Dios. Adán y Eva, hombre y mujer, varón y hembra. Y Enoc es la 7ª generación. Entonces sabemos y podemos conocer por la edad que cada hombre en esos tiempos podía tener. Adán vivió más de 900 años también. Y Enoc, siendo la 7ª generación, por supuesto que conoció a su tatarabuelo Adán, ¿sí? Es muy probable y es muy posible que sí, o sea, sí les tocó convivir, vivieron, compartieron, se conocieron Adán y Enoc, aunque son 7 generaciones, pero eran edades de 900 años. Y entonces puedo imaginar que Adán, y después el hijo de Adán, ustedes saben que ya platicaron de Caín y Abel, pues Abel fue muerto por Caín, pero después le nació otro hijo a Eva y le pusieron por nombre Set. Entonces Adán y Set es muy probable que inclusive le hablaran de Dios, de su creador, a Enoc, aunque eran sus tatarabuelos, pero con esas edades
seguro se conocieron. Dice la Biblia en Génesis 4, 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque en el tiempo de Caín, y luego queda solo Caín porque mató a Abel, queda Caín, y de hecho en el capítulo 4 menciona la descendencia de Caín, y por cierto, ahí hay otro Enoc entre sus descendientes, pero este no es el Enoc que estamos hablando, estamos hablando del Enoc que desciende de Set. Y bueno, Caín y su linaje pues no buscaban a Dios. Aunque Caín conoció a Dios, inclusive vemos en la Biblia que habló con Dios y tuvo contacto con Dios, pero a Caín no le importaba tener una comunicación y una comunión con su Dios. Lo vemos en la ofrenda, algo que seguramente ya platicaron. No le agradó la ofrenda de Caín a Dios, porque fue una ofrenda pues, que a él no le agradaba, no era como él la quería, y el corazón de Caín no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces Caín, aunque conoció de Dios, pero no quería comunión con Dios. Y así hay muchos jóvenes, muchos cristianos que conocen de Dios, que saben de Dios, pero que no les interesa tener una vida de comunión, una vida de compañerismo, una vida de una relación con su Dios. Y bueno, esta descendencia de Caín pues no buscaba a Dios, pero la descendencia de Set y su hijo llamado Enós, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Seguramente por ello yo deduzco que Enoc recibió enseñanzas de Dios el Creador, desde Adán, desde Set, de Enós, y así, en algún momento, ¿verdad? Que tal vez el padre de Enoc le dijo: vente, vamos a ver a tus abuelos, ¿verdad? Vamos a ver a tu abuelo Adán, a tu abuelo Set. Entonces en algún momento ahí le hablaron de Dios, le contaron la historia de la creación, le contaron todo lo que Dios había estado haciendo en sus vidas, ¿sí? Bueno, entonces ese es un detalle que a mí me parece muy interesante, que Enoc pudo conocer a Adán, a Set y a todos los que vienen hacia abajo, y que ellos seguramente le compartieron de Dios. Otro segundo detalle que me llama mucho la atención y que me gusta pensar en ello es que Enoc fue bisabuelo de Noé. Todos saben quién es Noé, de verdad, el arca de Noé, ¿verdad? Y Enoc fue su bisabuelo. Y deduzco por eso que Enoc fue una guía, fue un modelo, fue un maestro e inclusive fue de mucha influencia para la vida de Noé. Y no por casualidad la Biblia habla de dos hombres que caminaron con Dios. Específicamente dice: y caminó con Dios. Enoc es uno, lo acabamos de leer, y de eso vamos a estudiar hoy. Pero también el otro es Noé. Dice Génesis 6:9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y lo que nos dice de Enoc: y caminó Enoc con Dios. Son los únicos dos hombres que específicamente relata la Biblia y la historia bíblica que caminaron con Dios. No es que ellos solo puedan caminar con Dios. Los grandes hombres de la fe, los hombres de los apóstoles, los profetas, caminaron con Dios. Y hoy vamos a escuchar cómo podemos caminar con Dios. Esto no es exclusivo de Enoc y de Noé. Nosotros podemos caminar con Dios. Es más, Dios quiere que caminemos con Él. Pero bueno, el detalle interesante que les comparto es de que Enoc y Noé, dice la Biblia, caminaron con Dios. Y Enoc era bisabuelo de Noé y seguro él le enseñó cómo caminar con Dios. Y a la vez Enoc fue también otro detalle, fue tatarabuelo de Abraham. Todos sabemos quién es Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Y a la vez pues ellos son
son simientes, son genealogía de Jesucristo, ¿sí? Es decir, Enoc es de las primeras ramas del árbol genealógico de Jesús. Y esto es fantástico, esto es fabuloso. Yo no sé si cada uno de nosotros conocemos nuestro árbol genealógico, hasta dónde podemos alcanzar. Yo la verdad es que solo conocí a mi bisabuela paterna, y conozco historias de sus papás de ella, o sea, mis tatarabuelos, pero no los conocía a ellos, solo mi bisabuela hasta cerca de la adolescencia, y luego ya falleció. Pero es padre. Bueno, a mí me gusta mucho la historia, y la historia bíblica me encanta, y es padrísimo saber y ver cómo estos hombres fueron, pues, esa simiente que Dios fue formando para que de ahí naciera nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, esos son detalles. Otro detalle importante de Enoc, como leímos ahí, en el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Estamos en Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Entonces, un detalle bien importante es que Enoc fue padre de Matusalén. Ustedes saben o han escuchado quién es Matusalén. De hecho, hasta hay frases chuscas, ¿verdad? De que alguien cuando ya es muy grande se le dice: estás como Matusalén, no eres como Matusalén, ya muy anciano. Porque Matusalén fue el hombre más longevo en toda la historia de la humanidad. O sea, él es el que realmente sí tiene el récord Guinness, ¿verdad? Del hombre que duró más años de vida en esta tierra. Matusalén vivió 969 años. Imagínense, casi mil años. Eso es wow, eso es sorprendente. Y son años como los nuestros, no eran de menos días. Los años siempre han sido iguales, ¿no? Entonces vivió cerca de 1000 años, vivió 969 años. Ahora, aquí hay algo bien interesante en Matusalén, ¿sí? Matusalén, el hijo de Enoc, vivió hasta el año en que llegó el diluvio que destruyó la tierra. Aunque él nació cientos de años antes, pero a él le tocó ver cómo Noé construía el arca, ¿verdad? Recuerden que alrededor de 100 años Noé estuvo construyendo el arca. A Matusalén le tocó ver ahí. De hecho, hay una película que, pues, la verdad no es nada bíblica más que el personaje y eso, la de Noé, de las últimas que salió, y por ahí salió un personaje, el actor es Anthony Hopkins, que hace el personaje de Matusalén, ¿no? Ahí está Matusalén, y él pues estuvo ahí hasta el año en que llegó el diluvio. Y dice la Biblia que Enoc engendró a Matusalén a los 65 años y caminó con Dios, ¿verdad? Miren, la Biblia no da datos así por casualidad, ¿sí? El hecho de que Matusalén haya vivido tantos años tuvo un significado, fue como un significado profético para los tiempos de Noé, pero saben que también tiene un significado para nuestras vidas. En hebreo les quiero platicar, de hecho vamos a ver el significado de Enoc y el significado de otros nombres, porque ustedes saben que en la cultura, bueno, aún no había hebreos, ¿verdad? Pero desde la cultura hebrea y todo ese tiempo Dios daba el nombre a las personas porque tenía un propósito, ¿verdad? Y el nombre era muy importante porque definía un estilo de vida o un propósito de vida. Y Matusalén se traduce literalmente como: cuando él muera será enviado. Cuando él muera será enviado. Algunos dicen: cuando él muera será enviado un dardo. Su nombre nos indica que a su muerte algo iba a ser enviado, ¿sí? ¿Qué era lo que iba a ser enviado? Bueno, pues ya conocemos la historia, el contexto bíblico. Cuando él murió, vino el diluvio. ¿Qué es lo que fue enviado? Pues el juicio de Dios al hombre, el juicio de Dios a la tierra, a los animales. Él destruyó esta tierra con el diluvio, un juicio en el cual solo sobrevivieron Noé, su familia y todos los animales que estuvieron en el arca. Pero esto es bien interesante porque inclusive los que hacen cálculos de años y eso, y ustedes también lo pueden hacer, esos cálculos nos muestran cómo Matusalén vivió hasta ese año en que comenzó el diluvio. Entonces, esto es bien interesante porque Enoc caminó con Dios, pero dice la Biblia
engendró a Matusalén a los 65 años y caminó con Dios. No nos dice antes de los 65, sino después de los 65. Posiblemente antes de los 65 ya conocía de Dios, por lo que habíamos platicado, por sus abuelos que le hablaban de Dios, pero posiblemente su vida era todavía una vida natural, sin una entrega genuina delante de Dios. Pero cuando Dios le habla y Dios le muestra a través del nacimiento de Matusalén esa palabra profética de que iba a venir un juicio, es posible que eso también lo haya motivado a vivir una vida de comunión con Dios, a caminar con Dios. ¿Y qué les quiero decir? Que, chicos, debemos poner atención a la palabra profética de Dios. Debemos poner atención a la Biblia, a la palabra de los apóstoles, a lo que escribieron los profetas, a lo que escribieron los evangelistas en los evangelios. O sea, la palabra de Dios pues nos trae vida eterna, ¿sí? Nos trae vida eterna. Y Enoc, seguramente, cuando Dios le dio el nombre a Matusalén y sabía lo que significaba, ha de haber dicho: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar contigo, ¿sí? Otro detalle bien interesante, y este me gusta mucho, es que, bueno, Matusalén fue el hombre de más años, y espero explicarme bien. Este nombre de Matusalén implicaba un juicio al hombre, pero casualmente Matusalén fue el que más años vivió, y esto nos habla de la misericordia de Dios. ¿Saben? Dios anhela que su iglesia, nosotros, ya estemos con Cristo. Cristo tiene un anhelo desde hace 2000 años, que estuvo en esta tierra y le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. En el Evangelio de Juan, el anhelo de Jesús es que nosotros estemos con Él. Desde hace 2000 años está preparando el lugar. ¿Ustedes creen que no lo tiene ya listo? Si es Dios, ese lugar ya está preparado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aún no viene por su iglesia? Pues porque está esperando, como con Matusalén esperó mucho tiempo para que el hombre dejara su pecado y se arrepintiera, pero sabemos que no lo hizo el hombre. Y para nosotros es una nueva oportunidad como humanidad y como jóvenes. Lo que Dios quiere es esperar. Él ya quiere llevarnos con Él, como su iglesia, como su novia. Pero Él está esperando a que todos nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nos está dando una vida más larga, está prolongando esa venida para que podamos estar preparados, ¿verdad? Estar preparados para la venida del novio, la venida del esposo de Jesucristo. Y esto digo: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Amén. De hecho, la Biblia habla, ¿no? En 2 de Pedro 3:9, que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿verdad? Para que podamos arrepentirnos y estar listos para su venida. Bueno, pues regresando a Génesis 5, a lo de Enoc, dice la Biblia entonces que murió Enoc, ¿sí? Estamos en los versos 22 y 23 y 24. Dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Aquí hay otro detalle interesante, porque la mayoría de sus ancestros, de sus abuelos, de su padre, y los que continúan también un poco, fueron de 800 a 900 años o un poco más, pero Enoc solo de 365 años. Si lo comparamos en esa época, pues realmente Enoc era joven, vivió la tercera etapa de su vida. O sea, si era una vida de 900 años, pues vivió 300. Por ejemplo, hoy si alguien vive 80, 90 años y fallece, o tiene una edad de 25, 30 años, es joven. Y esa era la edad que más o menos tenía Enoc. Bueno, tenía 365 años, pero no dice que murió. Si leemos, lo leímos por ejemplo con su padre, Jared, dice que engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y así lo dice de Adán, de Set,
de Jared, de cada uno de ellos, pero de Enoc no dice y murió. De Enoc dice que desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Y esto también es algo bien bonito, bien interesante. También Hebreos nos habla de esto. Les decía que hay, me parece que solo 3 pasajes, que es Génesis, en Judas y en Hebreos, que hablan de Enoc, nada más. Pero si están ahí con sus Biblias, por favor vayan a Hebreos 11:5. Ya están ahí en Hebreos 11:5. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese cómo lo interpreta el escritor de Hebreos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por eso no vio muerte. Y Génesis nos dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces el escritor de Hebreos lo interpreta de estas 3 maneras. Por la fe ascendió al cielo sin morir. Enoc, por su fe, cuando Dios le habló, él escuchó su palabra y él creyó en lo que vendría. Él creyó en lo que dijo Dios. Por la fe, entonces Dios le llevó con él sin morir. Dios se lo llevó, ¿sí? Y dice que caminaba con Dios, y el escritor de Hebreo lo traduce como porque tenía testimonio de haber agradado a Dios. No sé si alguno de nosotros tengamos este testimonio, que la gente nos reconozca como jóvenes de fe, que Dios anhela una comunión con nosotros porque le creemos, porque le amamos, y que la gente sabe, en nuestra casa, nuestros padres saben, nuestros esposos, para los que estamos casados, esposas, nuestros hijos, para los que sean padres, saben, dicen de ti que eres una persona, un joven, un hombre, una mujer que agrada a Dios. Pues este era Enoc, y por eso Dios lo llevó. Perdón, es Janis. Por eso Dios lo llevó con él. Imagínense el anhelo de Dios de estar con Enoc, que ya no pensó en darle esos 900 años que le daba a cada uno, sino en su tercio de edad, siendo el joven, Dios sentía, ya quiero estar con él, ya quiero que mi hijo esté conmigo, porque es alguien que camina conmigo, porque me ama y yo le amo a él. Y saben, el Señor tiene ese mismo deseo con nosotros. Dios quiere que su iglesia ya esté con Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo lo que trato de hacer es eso, alentarte con estas palabras. Dios te anhela. Dios te anhela así como Dios anheló a Enoc y por eso le llevó con él sin que Enoc viera la muerte. Así está preparado ese día. La doctrina nos enseña ese día del rapto en que Cristo vendrá por su iglesia. Cristo anhela estar con su iglesia y ya anhela estar con su iglesia, pero Él espera a que podamos estar preparados. Él ya está preparado, Él ya tiene el lugar, Él ya tiene listas esas bodas del Cordero, pero Él está esperando con paciencia a nosotros a que hayamos abandonado totalmente nuestro pecado, a que hayamos vuelto totalmente nuestro corazón a Dios. Ese es el anhelo de Cristo. Así es de que es importante caminar con Dios. Y bueno, yo te quiero hoy
llevar a un punto práctico o algunos puntos prácticos de cómo caminamos con Dios. Cómo podemos hacer que haya testimonio de nosotros como personas que agradan a Dios, que tenemos fe y saber en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que Dios nos anhela, de que Dios nos anhela. Bueno, pues te quiero platicar un poquito, algunos puntos prácticos de cómo o lo que significa caminar con Dios. Obviamente orar, ¿verdad? Obviamente esos puntos que nos han dicho desde siempre en la iglesia, nos han enseñado en los discipulados, en las predicaciones. El cristiano tiene que orar. Ese es el aire que respira el cristiano. O sea, eso es de cajón. El cristiano debe leer la palabra. El joven cristiano debe estudiar la palabra. Porque como dijimos de Enoc, Enoc escuchó la voz de Dios y por eso le creyó y entonces caminó con él. El joven cristiano debe escuchar la palabra y creerle a Dios y caminar con él. Entonces la oración y la palabra son alimento y aire para la vida espiritual del cristiano. Entonces suponemos que eso ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Y voy a darles entonces algunos puntos prácticos, 4 puntos prácticos de cómo es caminar con Dios. Pues el primer punto es estar de acuerdo. Estar de acuerdo con Dios. ¿Cómo que estar de acuerdo con Dios? Amós, el libro del profeta Amós, búsquenlo en la Biblia, ahí está en la Biblia. No sé si alguna vez lo habían escuchado, espero que sí, o inclusive ya lo hayan leído. Es un libro muy bonito, muy hermoso. Y dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Él. No hay que caminar en sentido contrario a Dios. Hay que caminar con Dios y estar de acuerdo. Estar de acuerdo porque muchas veces realmente, si somos honestos, muchas veces no estamos de acuerdo con Dios. No sé si, por ejemplo, ahorita, en esta época de pandemia, de enfermedad, de crisis aún económica, este tiempo que pega en la economía de las familias, en los negocios, en los trabajos, que en tus carreras, por ejemplo, había quienes en junio, julio ya se graduaban y no se van a poder graduar todavía. O sea, afecta, pero yo no sé si tú en estos tiempos estás de acuerdo con Dios y caminas con Dios, ¿sí? Dice Santiago 4:4-5, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces ahí corroboramos el deseo de Dios por nosotros. Su Espíritu nos anhela y nos anhela con un celo fuerte. Pero caminar con Dios, ¿cómo podemos caminar con Dios si estamos más de acuerdo con el mundo que con Dios? Estamos más de acuerdo con las filosofías, con las ideas que este mundo trae, que este mundo nos da, nos enseña, ¿verdad? Y bueno, no podría mencionar muchos temas, pero creo que todos estamos muy al tanto de lo que está pasando en este mundo, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero la ideología de género, el aborto, las bodas por trato de 5 años o algo así para que pues si no te entiendes no tengas problema en la separación, el amor libre, ¿verdad? Y muchas ideas, me estoy quedando corto, ¿verdad? Pero cuando somos amigos de esas ideas y del sistema del mundo, la Biblia nos dice que no podemos ser amigos de Dios. Entonces, para caminar con Dios es importante estar de acuerdo con Dios. Isaías capítulo 5 dice que hoy en día el hombre a lo que era bueno antes, hoy le llama malo. Y a lo que antes era malo, hoy le llama bueno, ¿verdad? Hoy ya es todo diferente conforme al mundo. El mundo va cambiando y las leyes y los hábitos y las reformas, todo van de acuerdo a lo que el mundo quiere y a lo que el mundo necesita y a lo que el mundo desea. Pero la ley de Jehová es perfecta, esa nunca cambia. Y el deseo de Dios para con nosotros siempre es el mismo. Él nos desea celosamente. Entonces,
Hay que estar de acuerdo con Dios para caminar con Él. Hay que estar de acuerdo. Y el ser amigo del mundo o el pecado nos aleja de Dios, nos hace estar en desacuerdo. Entonces, yo pondría una palabra bien importante para estar de acuerdo con Dios, es la reconciliación. Hoy necesitamos reconciliarnos con Dios. Si tú no estás reconciliado con Dios, aunque vayas a la iglesia, porque podemos ir a la iglesia y no estar de acuerdo con Dios. Y uno va a la iglesia en desacuerdo con Dios, pero uno está acostumbrado a ir, o uno tiene que ir porque ya tienes compromisos ahí, servicio a Dios, ¿verdad? Pero hay que estar reconciliados con Dios, reconciliados con su voluntad, con su palabra y seguir su camino. Estar de acuerdo con Dios. Y para eso su Hijo Jesucristo vino, ¿verdad? Para que Él sea el medio, el puente. Él llevó nuestros pecados en la cruz y Él es el camino a través del cual podemos llegar al Padre. Este primer punto, entonces, para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Segundo punto, para caminar con Dios es tenerlo siempre delante de nosotros y actuar como estando siempre bajo su mirada. De hecho, siempre nos mira. La Biblia dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y chicos, chicas, hermanos, amigos, amigas, caminar con Dios es cuando tú estás consciente que Él está ahí y que tú actúas con esa conciencia. Dios está aquí. Él me está escuchando, Él me está mirando, y no por un miedo, sino por un amor a Él, porque es como cuando yo camino con mi esposa, ¿verdad? Y yo no puedo hacer cosas que a ella le van a lastimar si estoy caminando con ella, ¿verdad? Pero aunque no camine con ella, tengo que seguir actuando como si ella estuviera caminando conmigo y no voltear a ver a las chicas y no voltear a hacer cosas o intentar hacer cosas porque ella no está. Debo actuar siempre como si Candy aquí estuviera conmigo, y no por miedo, sino por amor. Así debiera ser siempre. Y Dios así quiere. Para caminar con Él es importante recordar que Él está ahí. Él está ahí. Entonces, lo que yo hablo, lo que yo digo, cómo reacciono, cómo actúo, siempre el Espíritu Santo me va a dar ese control, ese dominio, y recordar que Dios está ahí. Entonces, porque voy caminando con Dios. Una tercera forma muy práctica es ocuparse constantemente de agradarle y no ofenderlo. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis, o sea, en ese caminar vamos a andar como es digno del Señor, ¿verdad? Digno del Señor. A veces hacemos cosas y decimos, pues lo hago para el Señor, y no lo hacemos de una manera digna para el Señor. Y no solamente hablo del servicio en la iglesia, ¿verdad? Es muy clásico en las iglesias, los grupos de alabanza, que cuando no ensayan, cuando no estudian música, cuando no leen su Biblia, cuando no oran, los chicos de la alabanza, los hermanos de la alabanza, van, se paran ahí con todo su corazón y ellos dicen, es para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué debe sonar bien? ¿Por qué debo estudiar? Si es para la gloria de Dios. Precisamente las cosas se hacen, dice, como es digno del Señor. Él es el Rey de Reyes. Ese fue un ejemplo de la alabanza, pero la escuela, por ejemplo, los estudiantes, ¿para qué estudiar para un examen si alguien me lo puede hacer, o si alguien me lo puede pasar las respuestas? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué hacer la tarea? ¿Para qué llegar puntual al trabajo? ¿No? ¿Para qué tener mi casa limpia? ¿Para qué? Bueno, porque si tú caminas con Dios, debes andar como es digno del Señor, ¿sí? Dice, agradándole en todo, no solo en la iglesia los domingos o en la reunión de jóvenes, ahí sí le agrado porque ahí sí me voy peinado y llevo mi Biblia, así, pero en la semana eres completamente otra persona. Andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto además, en toda buena obra y creciendo, y aquí esto es bien importante, llevando fruto, porque el que no lleva fruto, dice que ese árbol será cortado y echado al fuego, al infierno. Hay que llevar fruto de obediencia, fruto de buenas obras, fruto de
de adoración, fruto de labios que confiesen su nombre, fruto espiritual. Y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo. No te conformes. Si tú ya leíste la Biblia una vez, pues léela otra vez. O ahora estúdiala, no solo la leas, estúdiala. Si tú oras 10 minutos, pues ahora ora 15 minutos. Si tú ya te sabes 2, 3 acordes en tu instrumento, pues ahora aprende más y aprende otros ritmos y aprende más para la gloria de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y si tú ya conoces sus promesas, conoce más promesas. Y si tú buscas ya del Señor, búscale más. No pares, sigue creciendo en el Señor. Alguna vez platicaba con los chicos acá en la iglesia, en un estudio de jóvenes, que a veces cuando somos jóvenes, adolescentes y jóvenes, y pues son las etapas en las que nos gusta ir al cine, nos gusta ir a las fiestas, nos gusta que nos inviten los amigos, nos gusta salir, y a veces en las reuniones o en la escuela, pues que los amigos te proponen cosas, detalles que uno como cristiano comienza a preguntarse, ¿será pecado o no será pecado? ¿Ir al cine será pecado? ¿O ir a bailar será pecado? ¿O cuando te invitan a una reunión, tomarse una copa será pecado? ¿Tomarse una cerveza será pecado? O sea, si es una cerveza, ¿no? La Biblia dice, no os embriaguéis, pero con una cerveza no me embriago. Y empezamos así, ¿no? Como jóvenes, es natural que uno empieza. ¿Por qué? Porque obviamente uno quiere, pues, estar bien con Dios, ¿verdad? Y uno le empieza ahí la conciencia y el espíritu. Pero yo le decía a los jóvenes, chicos, esto es muy fácil de resolver si cambiamos la pregunta. En lugar de preguntarnos, ¿será pecado? Por ejemplo, ¿será pecado si tengo un novio que no es cristiano? ¿Será pecado? ¿Qué tiene si es una buena persona, ¿no? No preguntemos si es pecado, mejor preguntemos si esto glorifica a Dios. Mejor preguntemos si esto agrada con Dios. Mejor preguntamos si esto es digno del Señor. Y así vamos a poder llevar fruto, ¿sí? Cambiando la pregunta nos va a ayudar mucho y vamos a saber inmediatamente si lo hacemos o no lo hacemos, si lo decimos o no lo decimos, si vamos o no vamos. ¿Glorifica a Dios? ¿Esto es digno del Señor? Sea pecado o no sea pecado, ¿le agrada a Dios? ¿Le honra a Dios? Entonces, de esa manera podemos ocuparnos constantemente en agradarle y no ofenderlo. Y el último punto, y con esto vamos a ir concluyendo, cuarto punto para vivir caminando con Dios, una manera práctica, es ser seguidores de Él como hijos amados. Y les voy a leer en la Biblia, Efesios 5:8, me gustaría que me acompañaran, que lo leyéramos todos, Efesios 5:8, perdón, Efesios 5, del 1 al 8. ¿Sí? Efesios 5, del 1 al 8. Solo permítanme, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen ahí en su dispositivo, en su celular o algo, busquen Nueva Traducción Viviente. Y esta es una manera muy clara que el apóstol Pablo nos enseña para caminar con Dios. Esto no va a ocupar tanta explicación, creo que es muy claro lo que la Biblia dice acerca de cómo caminar con Dios. Efesios 5, 1 al 8, Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar para el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, aquellos amigos del mundo, ¿verdad?
No se dejen engañar, versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados. ¿Qué tiene de malo? Es solo una, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Es solo una vez. No estás lastimando a nadie, no estás haciendo daño a nadie. No, solamente no estás glorificando a Dios. Y dice, no te dejes engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, vivan caminando con Cristo. Y yo creo que esta fue la vida de Enoc. Cuando Dios le dio un hijo llamado Matusalén, diciéndole, voy a juzgar al hombre, Enoc dijo, Señor, yo no te quiero ofender, yo no te quiero faltar, yo no te quiero fallar. Enoc dijo, yo de aquí en adelante, Señor, camino contigo. Te amaré, te buscaré siempre, adorar y servir, y seré fiel a ti. Seré fiel a ti. Y eso fue lo que le enseñó a su bisnieto Noé. Eso fue lo que le enseñó. Nosotros, hoy como Enoc, debiéramos tomar una decisión. Si hemos escuchado la palabra, lo que Dios quiere para caminar con Él, nos lo habla con claridad, pero también nos habla de las consecuencias. Es inevitable, no es por asustar a nadie, pero están escritas también las consecuencias, y creo que eso nos debe motivar también a decirle, Señor, no te quiero fallar, porque no te quiero ofender, y tampoco quiero perderme por la eternidad. Quiero estar contigo, Señor. Quiero estar contigo. Y entonces caminemos con Dios. Busquemos la pureza, no la impureza. Busquemos el agradarle a Él, el servirle a Él, no agradar al mundo, no agradar a nuestros amigos de la escuela, no agradar a una mujer, a un hombre, antes que a nuestro Dios. Busquemos a Dios, caminemos con Dios. Esto fue lo que hizo Enoc, y por eso Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte. Dios ya lo anhelaba con él, y esto es lo que Cristo quiere con su iglesia, llevarnos con él. Algunos tendremos la experiencia, ¿verdad? Como leímos, de ser arrebatados, de ser llevados a Cristo, o algunos otros que ya murieron en Cristo resucitarán primero y estarán con Él. Ese es el anhelo de Cristo, que estemos con Él. Pero Él es paciente. Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Porque algunos dicen, ay, siempre se dice que Cristo viene, y no viene. Pues no viene porque Él está teniendo paciencia contigo para que te arrepientas y dejes tu pecado. Porque si no, cuando Él venga, pues no podrás estar con Él. Chicos, este es un mensaje de amor, este es un mensaje de aliento, este es un mensaje para recordarte que el Señor nos ama, el Señor te ama, Él dio su vida por ti, pero Él quiere que camines con Él. Él anhela, Él te anhela a ti. Su amor es grande, su amor es infinito, y Él nos anhela a cada uno personalmente, por individuo, pero nos anhela a todos como su iglesia. Me gustaría que hiciéramos una oración juntos. Si tú hoy al Señor le quieres decir, Señor, quiero caminar contigo como Enoc, como Noé, que aunque no estudiamos a Noé, estudiamos a Enoc, pero que tú le digas, quiero caminar contigo, quiero confiar en ti, quiero vivir cercanamente a ti, y quiero dar testimonio de que te agrado a ti. Entonces, si tú quieres hoy rendirle tu corazón al Señor, quieres ponerte a cuentas de Dios, quieres ponerte hoy de acuerdo con Dios y caminar con Él, pues te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa, donde estás, y vamos a orar juntos. Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo para, Señor, decirte primero gracias, porque hoy nos hablas y nos recuerdas ese amor tan grande que tienes para nosotros, y ese deseo que tú tienes de nosotros. Nos anhelas, Espíritu Santo, tú nos anhelas celosamente. Espíritu Santo, somos tu templo, Señor, y a veces hemos usado tu templo para otras cosas, y le hemos metido otras cosas, y lo hemos maltratado, Señor. Perdónanos, Espíritu de Dios. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, Jesucristo. Anhelamos caminar contigo. Señor, yo te pido que escuches la oración de cada joven, de cada amigo, cada amiga, cada familiar,
que nos esté escuchando, Señor, Padre, si se está reconciliando contigo, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu amor, muéstrale tu bondad, abrázalo, Señor, y hazle sentir ese anhelo y ese amor que tú tienes también de cada uno de ellos, Señor, como lo haces sentir conmigo, como lo haces sentir con todos, Padre, aquellos que te buscan de verdad. Señor, aquí estamos para ti, límpianos, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a recordar que tú estás aquí, Señor, a mi lado, que yo voy contigo, Señor, y tú me llevas tomado de tu mano, Señor. Ayúdame a estar de acuerdo siempre, y no estar de acuerdo yo con el mundo, sino estar de acuerdo contigo, Señor, con tu palabra, con tus promesas, con tus mandamientos, Señor, con tus estatutos, con tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Cristo, aquí estamos para ti. Gracias por esta enseñanza de Enoc, por el ejemplo que Enoc no solamente le da a su bisnieto Noé, sino con el ejemplo que nos da hoy en estos tiempos. Gracias, Dios, por la vida de Enoc, que nos da ejemplo y modelo a seguir, y eso queremos ser, Señor. Es modelos también para que nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares puedan, Señor, también imitarnos a nosotros como nosotros te imitamos a ti. Queremos ser más como tú, Cristo. Límpianos, perdónanos y ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesucristo, danos más poder para vencer, dominio propio, amor, misericordia. Danos más de tu Espíritu, Señor. Cámbianos, Señor. Aquí estamos para ti. Perdónanos, Señor. Damos la gloria. Gracias, Señor, por todos aquellos que han escuchado este mensaje por Facebook, Señor. Dios bendíceles a cada uno, a cada una, Señor, de nuestros hermanos, amigos, familiares, a cada uno, Señor, bendíceles, Padre. Gracias por los jóvenes en Atoyac, en Betel, Señor, por la iglesia allá. Bendice, Señor, al pastor José, a Marlene, a su esposa, Señor. Padre, bendíceles y bendice a esos jóvenes. Levántalos, Padre, y llénalos de ti, y que ellos sean jóvenes que dan testimonio de agradarte a ti, que caminan contigo, Señor. Por lo mismo los jóvenes de Casa de Alabanza, los jóvenes de Casa del Padre, Señor, los jóvenes de Asambleas de Dios, aquí en Aguascalientes, en Zacatecas, en San Luis, todos los jóvenes, Señor, con los cuales tú nos permites tener contacto, y con aquellos jóvenes, Señor, que aunque no los conozcamos, pero te buscan, Señor, llénales más de ti. Gracias te damos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ha sido un gran gusto, un gran honor. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y pues aquí nos estaremos viendo. Y Pastor José y Marlene, allá en Atoyac, muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de los que está escribiendo, ¿sí? Y pues vamos a terminar este tiempo con el canto con el que iniciamos, Hermoso Dios. Porque de verdad Él es hermoso y Él es digno, amén. Él es espléndido, su amor es grande. ¿Sí? Terminamos con este canto y pues nos estamos viendo después.